Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro de Juan David Nacio, Los más famosos casos de psicosis. Estamos leyendo el capítulo número 8 que se llama Un caso de adolescente de François Dolto, Dominique o el adolescente psicótico. Y el día de hoy vamos a leer el desarrollo de la cura, que seguramente lo dividiré en dos partes porque está un poco extenso. Primera sesión, 15 de junio. La primera sesión con Dominique estuvo precedida por una larga entrevista con la madre. Esta es la anamnesis. Dominique Bell, de 14 años, es el segundo de 3 hermanos. Paul Marie, el mayor, tiene 2 años y medio más que Dominique, es decir, 16 y medio. En el momento de la primera consulta, se sabe de él que no tiene un buen rendimiento escolar y que es bastante femenino en sus gustos e intereses. Silvia, la menor, tiene 11 años. En el momento de la primera consulta, se parece mucho a su padre, pues es rubia e inclinada al estudio, pero a diferencia de aquel, tiene muchos amigos. Es la segunda niña que nace en la familia Bell desde hace 150 años. La primera fue su tía paterna. La mamá afirma que Dominique fue un niño muy deseado, por más que se esperaba más bien que fuera una niña. Agrega, sin embargo, que lo veía muy feo cuando nació. Era velludo y castaño como su abuelo materno. Dominique se desarrolló normalmente, salvo por el hecho de que era un poco difícil y exigente, pero en cambio se manifestó muy precoz en cuanto al lenguaje. En realidad, Dominique no presentó ningún problema hasta el nacimiento de su hermanita, Silvia. En ese momento manifestó una fuerte reacción de celos. Dominique había sido enviado a casa de sus abuelos paternos, justo antes del nacimiento. Cuando regresó, Silvia ocupaba su camita de bebé en el dormitorio de los padres, y a él se lo había trasladado a una cama para adulto en el dormitorio de Paul Marie, el hermano mayor. Dominique había mostrado una fuerte reacción de angustia al ver mamar a su hermana. La apartaba bruscamente del seno, no quería ver que se comiera a mamá. Luego se volvió inestable, agresivo, callado y encoprético. Hasta había exigido que le pusieran pañales como a su hermana y que se le permitiera mamar. La madre aceptó sus demandas. Al terminar el verano siguiente, todas esas dificultades habían desaparecido. Los problemas solo reaparecieron en el momento de la escolarización primaria de Dominique y lo hicieron de tal modo que impulsaron a los padres a hacer una consulta en neuropsiquiatría infantil. Como los tests y el electroencefalograma dieron resultados normales, se les propuso que Dominique se sometiera a psicoterapia. Durante ese tratamiento, que no duró más de 6 meses, se atribuyó el origen de las perturbaciones de Dominique a la intensidad de los celos que sentía respecto de su hermana Silvia. El terapeuta decidió interrumpir la psicoterapia aunque no se manifestara ninguna mejora notable, pues teniendo en cuenta el buen nivel intelectual de Dominique, confiaba en una evolución espontánea favorable. Desde entonces se había convertido en el jovencito soñador y pasivo que era aún en el momento de la primera consulta con Dolto. Un niño amable, fácil, de buena voluntad, pero sin ningún medio, más bien simpático, decían de él. La única mejora notable desde los 8 años había sido la desaparición de la eneuresis al comenzar la pubertad. En cuanto a la vida escolar, Dominique comenzó a ir al jardín de infantes a edad muy temprana, hasta que su encopresis, que coincide con el nacimiento de Silvia, lo obliga a quedarse en casa. Solo volvió a la escuela al comenzar el ciclo primario y había repetido 2 veces 9º grado. En el momento del primer encuentro se considera que Dominique es incapaz de orientarse en el tiempo y en el espacio, incapaz de vivir por sí mismo. En la casa juega con automóviles de juguete, pero no se ocupa de nada práctico. Sobre todo le gusta dibujar. Habla, pero no responde a las preguntas. A veces se divierte atemorizando a otros. Se disfraza de fantasma con sábanas, pero ya nadie le presta atención. Desde un tiempo atrás cuenta historias que inventa. Dominique tiene un carácter estable, nunca se ríe con los demás y no llora. Poco cariñoso con los padres, solo se muestra afectuoso con un tío paterno. Sin embargo, a veces la máscara plácida de Dominique estalla, en particular porque manifiesta un temor fóbico a las bicicletas y a los ejercicios de equitación en esas ocasiones. Dominique se aprieta contra su madre y no se anima ni a avanzar ni a retroceder. Asimismo, manifiesta terror pánico al baño y puede mostrarse agitado y furioso ante las contrariedades. Por último, no soporta que cambien ciertas cosas de lugar y necesita imperativamente volver a colocar en el armario la ropa interior sucia sin que se lave. La madre de Dominique, hija única, es una mujer tímida e introvertida. Vivió en África hasta el momento de la guerra. Hubiera deseado quedarse allá como religiosa y dedicarse a la enseñanza,
Afirma haber tenido una existencia extremadamente triste y considera a su marido como su compañero de miserias de la juventud. Dice, sin embargo, que en su vida de esposa y madre ha sido feliz. En una entrevista ulterior, el marido la describiría como una madre al 150%. En cuanto al padre de Dominique, George, también él tuvo una infancia difícil, salpicada de numerosas mudanzas. No se lleva bien con su propio padre, oficial superior retirado. Descrito como un hombre rígido, George es el mayor de una familia de 4 niños, 3 varones y una niña, pero 2 de sus hermanos murieron en circunstancias trágicas. El padre de Dominique tenía 5 años cuando un hermano menor de 1 año y medio muere al tragar una pieza de un trenecito con el que estaba jugando. El padre de Dominique queda afectado hasta el punto de no poder soportar la visión de una cuna vacía. Esa es por otra parte la razón que lo lleva a reemplazar a Dominique por Sylvia en la habitación parental. En cuanto al segundo hermano, 12 años menor, había desaparecido en la montaña en condiciones misteriosas cuando tenía 17 años, el mismo año en que nació Dominique. La familia, que había esperado en vano su regreso, nunca aceptó totalmente su muerte. Se destaca finalmente la importancia de la familia. Nada se hará sin el acuerdo del padre, lo cual le atribuye con anticipación a la palabra del padre el valor simbólico que aún no tiene para Dominique. Una semana después de esta entrevista, la señora Bell le escribe a François Dolto que se sintió muy apesadumbrada al oír que Dominique estaba loco, pero que aquello le hacía esperar por fin su restablecimiento. Alivio probable a su culpabilidad por haber querido desembarazarse de su hijo en una institución especializada. Además, Dominique ha cambiado ya considerablemente después de esa primera entrevista. La cura de Dominique, que va a comenzar verdaderamente ahora, se desarrollará a lo largo de 11 encuentros durante 1 año y 4 meses, desde el 30 de junio del mismo año hasta el mes de octubre del año siguiente. De todas las temáticas que fueron tejiendo la progresión, nos ajustaremos sobre todo a seguir 2 órdenes de preguntas recurrentes. Del lado de Dominique, ¿cuál es su imagen del cuerpo actualizada en la transferencia? ¿Cómo se inscribe para él la diferencia de los sexos? ¿Qué castración de la imagen del cuerpo no le fue dada? Del lado de la familia, ¿quién es el portador del falo? ¿Quién lo encarna? ¿Quién es reconocido como fálico en esta familia? Todo el talento de Dolto consistirá en escuchar a Dominique en esos 2 registros, apoyándose en lo que él dice en palabras y en realizaciones plásticas, sin saber que lo dice. En las primeras sesiones, en efecto, Dominique se encuentra en una situación de extraterritorialidad en relación con su decir. Es como si éste lo hiciera actuar, en lugar de ser él el autor de lo que dice. Solo en la última sesión, en el momento de la separación, Dominique podrá articular su decir con su imagen del cuerpo y con la palabra castradora del padre. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Los más famosos casos de psicosis. Leímos la primera sesión, los espero en el siguiente video. Vamos a dar inicio a la segunda y las demás sesiones de este caso. Muchas gracias por escuchar.